Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, nuevamente, vamos a leer con sentido, hermano. Con entendimiento en cada línea. Yo sé que ahorita lo vamos a exponer, pero mientras tú lo lees, trata de ir entendiendo lo que estamos leyendo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermano. Gloria a Dios por expuesto. Mi hermano, yo me gozo grandemente por textos como el del día de hoy. Fíjate cómo dice, ahora pues ninguna. Está usando una palabra absoluta, ninguna. Ninguna. No hay posibilidad. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un texto que ahí todos debemos decir, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque no hay condenación sobre mi vida, no hay condenación sobre tu vida. ¿A qué condenación se está refiriendo, hermano? Bueno, pues dice, no hay ningún tipo de condenación. No es una, no es dos, no es tres. No hay ninguna. No hay ningún tipo de condenación sobre nuestras vidas. Y eso, hermano, debería de hacernos gritar de la iglesia y decirle, Señor, te doy gracias. El siguiente versículo, el 2, ahorita vamos a ver al 1, nos dice por qué. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que es glorioso. No hay condenación porque la ley del Espíritu de vida que opera solamente en Cristo Jesús nos ha librado, nos ha libertado de la ley del pecado. Y eso, hermano, que Pablo está diciendo estos versículos en un contexto conjunto a los últimos versículos del capítulo 7. Fíjate lo que dicen los últimos versículos del capítulo 7. Porque por eso es que él dice estos versículos. Ve lo que dice el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjate el apóstol Pablo que está diciendo. El mal está en mí. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo. Dice que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate cómo él es enfático. Dice, ¿el pecado dónde se encuentra? En mis miembros, en mi cuerpo. ¿Amén? Por lo que decíamos ahorita, porque cuando fuimos regenerados, hermano, fuimos regenerados, pero ¿verdad que se nos fue dejado o fuimos dejados en el mismo cuerpo? No cambiamos de cuerpo el día que nos arrepentimos, no cambiamos de cuerpo el día que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Estamos habitando el mismo cuerpo con las mismas características, que tiene la tendencia siempre al mal, ¿verdad que sí? Y eso es bien claro, porque si por ejemplo tú te pones a elegir entre una película o algo de entretenimiento y el mismo tiempo que dura esa película de oración, ¿qué es lo que tu cuerpo va a elegir? Normalmente va a elegir el entretenimiento, porque el entretenimiento te divierte, te hace reír, te mantiene ocupado, y cuando tú tratas de buscar leer la Biblia o hacer oración, tu cuerpo se revela y dice, oh, tengo mucho sueño. Tus ojos se revelan y dicen, oh, me quiero cerrar, porque al cuerpo no le agradan las cosas que son de Dios. Por nada me pasa miedo. A todos nos pasa de esa manera. Amén. Pero dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa pregunta que él hace queda contestada en ese siguiente versículo. Cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en su razonamiento, él da gracias, dice, por Jesucristo nuestro Señor, que es quien nos libra de este cuerpo de muerte, o nos librará de este cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no es que Pablo nos esté dando una cierta concesión para poder pecar. Es que él está diciendo, yo observo que aunque soy cristiano, aunque el Espíritu está en mi vida,
Aunque me deleito, dice él, en las cosas de Dios, también observo que estoy habitando un vehículo con carencias, que todo el tiempo tiene tendencia a fallar. Amén, hermano. Y en ese contexto de lo que te estoy explicando es donde Pablo dice, ahora pues, y yo me lo imagino con un glorioso ánimo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque estemos habitando este carro, como le digo ahorita, esta carcacha, amén, con muchas carencias, pero Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que yo que tú le diría gracias. Padre, gracias, porque aunque tengo esa tendencia en mi vida a fallar, ya no hay condenación. La condenación se apartó de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo dice esa parte del versículo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué parece indicar ese texto? Que debemos de andar conforme al Espíritu, ¿verdad que sí? Pero dime tú qué diferencia hay entre que el texto diga los que no andan conforme a la carne, a decir los que no anden. ¿En qué cambia decir andan a decir anden? Porque ahí dice andan. Más que una suposición, suena como un requisito, ¿verdad? A los que anden. Pero cuando dice a los que andan, ¿qué es? Es una afirmación, es una verdad. Amén, hermano. Entonces, este texto nos está afirmando que nosotros, hermano, que estamos en Cristo Jesús, andamos conforme al Espíritu. Amén. No es a ver si ando o a ver si no ando, es ando conforme al Espíritu. Por eso él dice los que no andan de manera afirmativa. Bríncate unos versículos para que veas lo que dice el versículo 4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y mira cómo lo dice de manera afirmativa, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él nos está diciendo que todos los que hemos nacido de nuevo, hermano, aunque tengamos esas tendencias y tropezones a errar, dice que nosotros andamos conforme al Espíritu. No lo está dejando ahí especulativamente a ver cuándo te portas bien, cuándo te portas mal. Él está diciendo, andamos conforme al Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo creo que nos deberíamos de gozar grandemente con ese texto que nos comparte una verdad. No hay condenación para tu vida. Cuando la conciencia nos acusa por alguna situación pecaminosa en la que incurrimos, hermano, ¿qué es lo que nos dice la conciencia en nuestra mente? Estoy apartado de Dios, estoy completamente, tal vez estoy perdido, tal vez ni siquiera soy salvo. Bueno, nosotros tenemos que leer este texto a nuestra conciencia y saber, hermano, que no hay condenación. Pero no por eso, como les decía yo a Eric, no es una concesión para que entonces nosotros nos habituemos a vivir en el pecado, porque si tú te habitúas a vivir en el pecado, entonces en realidad no has sido nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera, hermano, comenzar a desarrollar qué quiere decir el versículo 1 cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? El hecho de que tú vengas a la congregación, eso es estar en Cristo Jesús. Eso te hace ser del grupo de los que están en Cristo Jesús. Bueno, nosotros deberíamos de entenderlo bíblicamente. ¿Amén? Porque pudiera venir una persona de visita y no fallar, y pudiera esa persona considerarse como que este texto le está hablando a esa persona. Pero hermano, es más que eso. Yo quisiera, hermano, que nosotros entendiéramos claramente a qué se refiere la Biblia cuando dice estar en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo quisiera que me acompañaran a unos textos que nos van a dejar claro qué es estar en Cristo Jesús. 1 Corintios, capítulo 12 y versículos 12 y 13. Dice Pablo a los Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice así también Cristo. ¿Es cierto eso, hermano? Aunque hay muchos miembros de nuestro cuerpo, siguen siendo parte de un solo cuerpo. Y dice Pablo, así también
en Cristo. Bueno, ¿y qué nos quiere decir? Bueno, ve lo que dice el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, fuimos todos añadidos a un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Lo vuelvo a leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos nosotros bautizados en un cuerpo. Entonces, ¿quién es el que añade, hermano, al cuerpo de Cristo? El Espíritu. Yo no puedo añadir a una persona, por más que la aprecie, por más que sea un pariente, por más que yo le considere un buen creyente, yo no puedo añadirlo al cuerpo de Cristo. El único que lo puede añadir, que hace esa añadidura, ¿quién es? Es el Espíritu. Lo volvemos a leer. Porque por un solo Espíritu, y nota que está con mayúsculas para dejar claro que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Es estar, hermano, añadidos a ese cuerpo. ¿Cómo? A través del Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu es el que nos añade. Entonces, no es estar en Cristo Jesús todo el que viene a la iglesia. ¿Ven? Es todo aquel que el Espíritu que está morando en él lo ha añadido ya a Cristo, para entonces poder decir, yo estoy en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si el Espíritu a mí ya me añadió? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, me gustaría que fuéramos a Efesios. Este texto siempre me encanta porque es uno de los más claros que yo he comprendido. Busquen Efesios capítulo 1, busquemos el verso 13. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nota lo que dice, que es las arras. ¿Qué son unas arras, hermano? Unas moneditas, ¿verdad que sí? Que se dan cuando la gente se casa. Una garantía. Una garantía, exactamente, a eso iba. En un matrimonio, cuando se da esas moneditas, es simbólico, es una tradición. Pero lo que quería decir era exactamente lo que dice hermano Alberto, una garantía. Amén. Es una garantía. Entonces, el Espíritu Santo es en nuestras vidas la garantía de que Dios está con nosotros, de nuestro lado, a nuestro favor, y que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo llega esa garantía a nuestras vidas? ¿Cómo nos es otorgada? Ahí lo dice en ese versículo, en el 3. Hay dos cosas para que esa garantía nos sea asignada. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hace una garantía en nuestras vidas? Nos da seguridad, nos da certeza, nos da tranquilidad, nos da una evidencia de que una promesa será cumplida, porque ahí tenemos nosotros la garantía. Cada vez que tú dudas, cada vez que tú como que algo te quiere fallar, tú volteas a ver esa garantía, y esa garantía dice, no dudes, aquí está, aquí estoy yo como evidencia. Eso hace el Espíritu en nuestras vidas. Pero ¿cómo llega esa evidencia a nuestras vidas? Volvemos a leer ese versículo 3. Dice, en él, en Cristo, también vosotros, escucha, habiendo oído la palabra de verdad. Es el primer paso, oír la palabra de verdad. Y nota, para que no haya duda, ¿a qué se refiere este texto cuando dice la palabra de verdad? Para que no haya duda. Porque alguien pudiera decir, bueno, mi testimonio es la palabra de verdad. No, ese texto no se refiere a tu testimonio. Bueno, lo que Dios ha hecho maravillosamente en otras épocas. No se refiere a eso. Por eso la palabra, ese texto dice claramente, habiendo oído la palabra de verdad, y dice, el evangelio de vuestra salvación. O sea, habiendo oído el evangelio. Tú tienes que escuchar el evangelio, el verdadero evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Y luego después dice, y habiendo creído en él. Claro que esta acción de creer en él es motivada por Dios mismo. Dios mismo es el que te incentiva, el que te estimula, el que te abre los ojos, el que te da entendimiento para que tú escuches el evangelio y tú asientas. ¿Qué es asentir, hermano? ¿Cómo?
aceptar, que tú digas, eso me hace ruido, eso yo estoy convencido, es un convencimiento. Tú asientas lo que el Evangelio es, lo que quiere decir, y tú lo abraces y digas, estoy de acuerdo con lo que dice el Evangelio. Entonces, ocurriendo estas dos cosas, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, cuando Dios te concede, hermano, la plenitud de creer a el Evangelio, que Él mismo hace que llegue hasta tus oídos y hasta tu corazón, en ese momento tú eres sellado por el Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo a ti te ingresa, te bautiza, te añade al cuerpo de Cristo. Y en ese momento tú eres uno de los que dice Romanos 8:1. Ahí en ese momento tú cabes en los que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los que están en Cristo Jesús, los que han pasado por esto que nosotros estamos explicando el día de hoy. Entonces, nos damos cuenta que no todo el que está en la iglesia está en Cristo Jesús. Desafortunadamente no, desafortunadamente tiene que haber en él un convencimiento. Imagínate 100 gentes que están en una iglesia, pero en esa iglesia nunca se ha predicado el Evangelio. ¿Están en Cristo Jesús? ¿De acuerdo? Entonces imagina el ejemplo que te estoy diciendo. Una congregación de 100 personas donde tú le preguntas a una persona cuando tú vas saliendo y tú le preguntas, oye, hermano, ¿me podrías ayudar a explicarme qué es el Evangelio? Y te dijera, no sé qué es el Evangelio. Yo oigo que lo mencionan, yo oigo que hay textos que lo mencionan, pero no sé lo que es el Evangelio. O que otro te dijera, sí, mira, el Evangelio es toda la palabra de Dios. ¿El Evangelio es toda la palabra de Dios, mis amados hermanos? No, el Evangelio no es toda la palabra de Dios. Aunque el Evangelio está esparcido en toda la palabra de Dios, el Evangelio es algo específico y claro en la palabra de Dios. ¿Amén, hermano? Entonces es indispensable que nosotros tengamos en claro qué es el Evangelio. Y yo no me voy a enojar, hermano, ni le voy a criticar si alguno de ustedes levanta la mano y dice, hermano, yo no tengo claro en mi corazón qué es el Evangelio. Para mí será una victoria que si alguno de ustedes no lo tiene claro, se atreviera a reconocerlo y decir, yo no lo tengo claro, porque es necesario que esté claro. Porque de esa manera, dice, habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y te da una garantía. ¿Ven? Tanto de que Él va a estar contigo, como de que tú eres también uno más de la familia de Dios. Y entonces en ese momento, volviendo a la predicación, en ese momento nosotros caemos y cabemos en ese grupo de los que no hay ninguna condenación. ¿Amén? Y a la vez, una vez que esto ocurre, tú caes en ese grupo de los que no andan conforme a la carne. ¿Amén? Ya no es si sí o si no, no, y ahí es completamente, tú ya no andas conforme a la carne, porque ahora tú eres guiado conforme al Espíritu. Volvamos a Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís, fíjate cómo vuelve a hacerlo de manera afirmativa. Él dice, hermanos, ustedes no viven conforme a la carne, aunque a veces, desafortunadamente, tenemos manifestaciones, como cuando vivíamos en la carne, ya no vivimos conforme a la carne. Dice, mas vosotros no vivís, está haciendo una afirmación, aunque lo hace en el sentido negativo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, esto es algo de manera afirmativa, es una afirmación. Si el Espíritu de Dios está morando en tu vida, tú ya no vives conforme a la carne, aunque desafortunadamente a veces, como te digo, tenemos resbalones y salen a la luz acciones que son de la carne. Pero eso ya no es vivir en la carne, ese es un resbalón. ¿Amén? En el cual el Espíritu Santo nos va a ir redarguyendo, nos va a ir enseñando, a ir dejando esa manera que no nos fue agradable. Y tan claro es, hermano, cuando tú tienes ese resbalón, en el área que sea, pero un resbalón, ¿qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu interior cuando tienes ese resbalón? ¿Cómo siente, hermano? ¿Cómo siente, hermana, cuando tiene un resbalón? O sea, cuando sale una palabra de su boca no agradable, ya sea por ira, por enojo, por descuido o por la compañía con la que está, ¿cómo se siente su corazón cuando dice una palabra que ya no es agradable? Mal. ¿Y por qué siente mal? Si anteriormente usted las decía a raudales y no nos sentíamos mal, ¿por qué? Pues porque ahora ya andamos
conforme al Espíritu. Y entonces esas acciones ya no son, hermano, coherentes a la vida conforme al Espíritu. Por eso ya sentimos incomodidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, hermano, el Espíritu nos da testimonio que Él es el que ahora está guiando nuestras vidas. Claro, el Espíritu nos hace sentir esa contrición de decir, eso no estuvo agradable, para que no lo vuelvas a hacer. Pero es un testimonio de que ya no andamos conforme a la carne. Entonces yo me gozo grandemente, hermano, de que este texto esté ahí, porque este texto, hermano, sacia muchas veces mi estado de ánimo cuando me equivoco delante de Dios. Amén. Claro, y me motiva para no volver a equivocar. Quiero que lean otro texto conmigo, que también se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, verso 9. Que si el ministerio de condenación, que es lo que estamos hablando, que ya no está sobre nuestras vidas, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Él está haciendo una comparativa entre dos tipos de ministerios. A uno Pablo le llama ministerio de condenación y a otro le llama ministerio de justificación. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Fíjate, lo vuelvo a leer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, se está refiriendo a la ley, amén. Aquel pacto que trajo Moisés y que fue dado en piedra. Y que era glorioso, sí, sí era glorioso. Pero Pablo le llama ahora a ese ministerio, le llama ministerio de condenación. ¿Cómo si era algo glorioso? ¿Cómo si era algo dado por Dios? ¿Por qué Pablo se atreve a llamarlo un ministerio de condenación? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Pero después de que él identifica ese pacto como un pacto de condenación, él dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es ese ministerio? Es el ministerio de la gracia traído por el Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo quisiera que veamos por qué al de la ley lo llama o lo tilda como el ministerio de la condenación. ¿Quiere decir acaso que la ley era mala, hermano? No, no era mala, porque la ley, ¿sabes qué es lo que revela la ley? El carácter de Dios. Cuando la ley, que era a través de prohibiciones, hermano, revela el cómo a Dios le agrada el estilo de vida de una persona, porque ahí él se reflejaba en la ley. Entonces no podía hacer la ley mala, porque estaba reflejando a un Dios bueno y a un Dios santo. Pero Pablo le llama aquí el ministerio de condenación. Yo quisiera que esto lo respondiera Gálatas. Busquen Gálatas, hermano, perdón si los traigo de arriba abajo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. No sería porque la ley era muy pesada, dura. Es por eso. Y pues era muy fácil fallar y muy fácil ser condenado, porque era muy, pues sí, rígida. Fíjense bien lo que dice Gálatas 3:10, para que entendamos lo que el hermano está diciendo, que tiene razón, pero lo tenemos más clara y bíblicamente expresado. Amén. Gálatas 3:10. Dice Pablo, porque todos los que dependen de las obras, subraya esa palabra obras, de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Cómo? Bueno, Pablo va a terminar de explicar. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice Pablo, mis queridos hermanos Gálatas, que los Gálatas, después de haber conocido la gracia de Jesucristo, estaban regresando a la ley de Moisés. Dice Pablo, mis queridos hermanos, quiero decirles una cosa, que todos los que quieren vivir de acuerdo a la ley están bajo condenación. Y nosotros estamos leyendo, hermanos, que nosotros ya no estamos en condenación. ¿Quién quiere, hermanos, salirse de la gracia y regresarse a la condenación? ¿Quién de ustedes quiere? Mire, yo sé que nadie quiere, pero muchas de las veces, ahorita conforme siga la predicación, muchos pareciera que obramos de esa manera, como que nos salimos de la gracia. Ahorita le voy a decir por qué. Bueno, dice Pablo, dice, pues maldito, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. O sea, si tú ya estabas dentro de la ley, ¿sí? Y tú tratabas de obedecer la ley, eras maldito, así, con estas palabras, maldito, eras condenado.
si tú no permanecías en las obras de la ley todo el tiempo durante toda tu vida y en todas las cláusulas de la ley. O sea, tú te podías esforzar, tú podías llevar la ley al 99%, y un día de esos, de repente en la mañana se te salía una mentira, y la ley decía, no mentirás, ¿y qué crees? En ese momento, tú eras un maldito. Fíjate lo rígido, maldito, ¿por qué? Porque estabas no permaneciendo en las obras de la ley, ya las estabas transgrediendo. Y no había que tú le dijeras, Señor, pero solo fue una mentira piadosa, como ahora le llamamos. No, son mentiras, ¿no? Es que fue nada más poquito, dice el Señor. No, mi ley es para cumplirla, no para solamente catalogarla, qué buena, qué santa. No, es para que la cumpla. Y ahora tú la has dejado de cumplir. Y ahora tú estás en un estado de maldición o en un estado de condenación. ¿Cuántos quieren vivir por la ley? ¿Cuántos quieren vivir por la ley? ¿Verdad que no podemos vivir por la ley? No. Por eso me parece tan triste, hermano, que al día de hoy haya congregaciones cristianas, pero que quieran seguir viviendo también a través de las obras de la ley. ¿Saben cuál es el meollo de todas las cosas? No hemos entendido o no se ha entendido la suficiencia de Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. La suficiencia de Jesucristo. Cristo es suficiente, mi amado hermano, para tu salvación. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto no es nuevo. Pongan por favor ahí un separador en Gálatas, porque vamos a regresar ahí. Pero mira lo que ocurrió cuando el Evangelio empezaba a propagarse en el primer siglo, en Hechos capítulo 15. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y lo dice 2 puntos, porque nos va a decir qué es lo que estos les enseñaban a los hermanos. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice algunos que venían de Judea? Quiere decir que el que está escribiendo está fuera. Él está escribiendo desde ese lugar hacia donde venían. ¿De dónde venían? Dice de Judea. ¿Qué era Judea? ¿O a qué se refiere Judea? Se refiere a Jerusalén, que era donde estaban los apóstoles. Ahí estaban Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaban los discípulos, ahí, digamos, tenían su cuartel de operaciones en Jerusalén. Pero la gracia de Dios había hecho que el Evangelio se extendiera a diferentes lugares y había llegado a Antioquía, en Siria, y ahí había sido, digamos, el bastión o el cuartel de operaciones de la iglesia, pero ahora sí gentil, ya no judía, sino gentil, en Antioquía. ¿Alguien recuerda alguna referencia de qué ocurrió en Antioquía? Lo acabamos de leer, hablar el lunes pasado, en el estudio. Se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez, al grupito de gente que había aceptado a Cristo, por primera vez, ahí se nos llamó cristianos. Amén. Nunca antes se les había, a este grupo de gente que habían aceptado a Cristo, se les llamaba cristianos, les decían el camino, los de la secta. Pero ahí por primera vez, hermano, se nos identificó como cristianos, ahí en ese lugar, en Antioquía. Entonces, están ellos en Antioquía y dice el texto, que venían algunos de Judea y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, escucha, no podéis ser salvos. Era una enseñanza tajante, amén, difícil. ¿Por qué? Porque estaban haciendo a Cristo insuficiente, amén. Ellos decían, qué bueno que recibieron a Cristo, qué bueno, nosotros también hemos recibido a Cristo, sí, está todo muy bien, pero les digo una cosa, nos falta, bueno, a ellos que eran los gentiles, les falta una cosa. ¿Qué cosa? Circuncidar. Y no solo se refería al acto de lo que es una circuncisión, se refería al acto de con la circuncisión recibir toda la ley y practicar toda la ley. Eso es lo que se refiere, eso es lo que es resumido en el acto de la circuncisión. Entonces los hermanos de Antioquía, que oyeron de la gracia del Señor, que se les predicó que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ahora de repente una nueva idea, provocada por estos que venían de Judea, se les decía, todo está bien, pero les falta una cosa. Ustedes tienen que volver a la ley de las obras para poder ser salvos. Y mira la gravedad, nota cómo decían ellos. Dice, porque si no, no podéis ser salvos. O sea, la puerta de salvación
que la gracia de Dios había abierto de par en par completamente para todo el mundo, en la cual todavía hay oportunidad para ti. De pasado te digo, hay oportunidad para ti. Amén. Ellos se la estaban cerrando completamente y estrechando completamente y decir, si vas a pasar por aquí tienes que guardar la ley de Moisés, las obras. Cuando Pablo lo está explicando en Gálatas, amados hermanos, que los que viven conforme a la ley están en maldición. ¿Por qué? Porque son incapaces de cumplirla, todos los estatutos, todo el tiempo de la vida. A ver, hermano, ¿quién es el único personaje, amados hermanos, que toda la vida cumplió todos los estatutos de la ley? ¿Quién? Jesucristo. Es el único. Cuando lo iban a crucificar, hermano, lo analizaron los escribas, los fariseos, los herodianos, Poncio Pilato, y ¿sabe qué decían? Yo no hallo en él ningún motivo de nada, porque no había ningún motivo de nada, porque él guardó la ley a cabalidad. ¿Estamos de acuerdo? Volvamos a Gálatas. Fíjate lo que dice la palabra después de que dice que todos los que están bajo ese pacto de la ley están bajo maldición o están bajo condenación. Brinca unos versículos, Gálatas 3 y versículo 13. Mira este versículo glorioso y maravilloso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de esa maldición. ¿De cuál maldición? De la maldición de no poder permanecer en todos los estatutos durante toda la vida. ¿Cómo lo hizo, hermano? Tomando mi lugar. Él tuvo una obediencia perfecta, hermano, para que él pudiera decirle al Padre, voy a hacer a un lado a fulanito pecador y me voy a poner yo. Para que el Padre, cuando le analizara, no viera ninguna tacha y aceptara el sacrificio sustitutivo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Por eso dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿No es maravilloso, hermano? Ahora ya tú no tienes que caminar por los escalones de la ley para salvación. ¿Amén? Para salvación, porque no quiero decir que la ley sea mala. Porque la ley, por ejemplo, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No quiero decir por eso que entonces ya tú no le honres y que digas, porque estoy en Cristo ya me voy a honrar. No, para salvación. Tú no puedes alcanzar salvación a través de la ley. ¿Por qué? Porque nunca podrás cumplir una perfección en cuanto a tus obras y en cuanto a tus actos. ¿Amén? ¿Por qué hay hermanos, por qué hay hermanos que les gusta que su salvación vaya acompañada de sus hechos, de sus obras, de sus acciones, de sus méritos? ¿Por qué? Bueno, porque es una tendencia carnal. ¿Cuándo tú sientes, amado hermano, que algo es totalmente tuyo? ¿Cuando te lo regalan o cuando tú pagaste algo por eso que tienes en tus manos? ¿Cuándo tú lo sientes verdaderamente tuyo? ¿Cuando te lo regalan o cuando te cuesta? Cuando te cuesta, porque tú inmiscuyes erróneamente, dices, pues es que yo me lo merezco, yo me lo gané. Por eso es que la tendencia del hombre, amados hermanos, es de que muchas veces quiere sentir la seguridad de su salvación cuando ésta vaya acompañada de sus buenos actos, de sus buenas acciones, para sentirse, soy verdaderamente salvo. Pero mis amados hermanos, Cristo es suficiente. Cristo es totalmente, hermano, suficiente para salvación. Yo quiero que caminen conmigo a otros textos. Vaya a Romanos. ¿Cuántos capítulos siguen? Y leamos versículo 17. Desde el versículo 12, que no vamos a leer, pero solamente te lo pongo como referencia, Pablo está hablando de la diferencia o la similitud o la comparación entre Adán y Cristo. ¿Amén? Está tomando a Adán como punto de referencia para algo que él quiere hablar de Cristo. Y nosotros llegamos al versículo 17 y dice en el verso 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahí me detengo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que por la transgresión o por la desobediencia de uno solo, dice, reinó la muerte? ¿A quién se refiere? A Adán.
O sea, por la desobediencia de Adán, uno solo, amén. No se necesitó que pecaran muchos, se necesitó solamente que pecara y que desobedeciera a Adán, uno solo. ¿Para qué? Para que de esa manera, de ahí en adelante, todos fuéramos constituidos pecadores. Y aquí es donde tú te tienes que enojar con Adán. Ay, Adán. Amén. Ay, Adán, ¿por qué te equivocaste? Bueno, cambia el lugar a Adán. Cambia el lugar a Adán. Imagina que tú eres Adán, o tú, Dios te puso a ti como Adán. ¿Tú no te hubieras equivocado? Yo creo que si yo hubiera sido Adán, yo me hubiera equivocado antes de lo que se equivocó. Amén, hermano. Entonces no hay por qué culpar a Adán, porque si nosotros hubiéramos estado en ese punto también nos hubiéramos equivocado. Pero dice, pues si por la transgresión de uno solo, que ya vimos que es Adán, dice, reinó la muerte. Ahora ve cómo lo compara. Dice, mucho más reinarán en vida. ¿Quiénes son los que reinarán en vida? ¿A qué grupo se refiere? Nosotros. A todos los que estemos en Cristo Jesús. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. Y dice claramente Jesucristo. Él no menciona a Adán en ese texto porque él da por entendido que todos lo están comprendiendo, pero él sí menciona a Jesucristo porque él dice, no vaya a ser que algún despistado no esté entendiendo a qué uno yo me refiero cuando hablo de la justicia. Bueno, él dice, por uno solo, dice Jesucristo, para que quede bien claro. Amén, hermano. Dice, los que reciban, aquí hay la diferencia, los que reciban, ¿ve qué cosa? Dice, la abundancia de la gracia. ¿No es Dios, hermano, un Dios abundante? ¿Te da poquita gracia? Claro, la gracia no puede ser medida, claro que no, pero ¿sabes qué? Aquí el texto la quiere representar como un regalo, hermano, desbordante, a manos llenas para la humanidad y para ti. ¿No es maravilloso? Pero dice, los que reciban la abundancia de la gracia, y escucha, y el don de la justicia. ¿Qué es un don? Un regalo, una dádiva, ¿estamos de acuerdo? Dice, el don de la justicia. Así que, hermano, la justicia que nosotros ahora tenemos en nuestros hombros, por las cuales Dios nos ve como justos, dime, ¿trabajaste en ella? ¿Te la ganaste, hermano? No. ¿Qué ocurrió con esa justicia por la cual ahora tú eres declarado justo? Esa justicia, como dice aquí, te fue dada. Fue un don que Dios quiso regalarte. Claro, le costó a alguien. ¿A quién le costó? A Jesucristo le costó cada minuto de su vida guardarse de no cometer ningún pecado. ¿Para qué? Para que luego Él pudiera regalarte a ti su justicia perfecta y santa, decirte, la pongo sobre tu vida, para que tú seas contado como un justo, como uno que no hay condenación sobre su cabeza. ¿No es maravilloso, hermano? O sea, es una revelación que la palabra nos está dando para que tú, como el Espíritu Santo es una garantía para tu vida, tú te sientas todo el tiempo seguro y con garantía de tu salvación. Amén, hermano. Yo te digo esto porque muchas de las veces a cristianos, pudiera hacer el ejercicio en este lugar, se les pregunta, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Híjole, hermano, es la pregunta más tragasaliva que nos pueden hacer, porque dice, yo creo que con Dios, y muchas de las veces el yo creo es, mira, la verdad no creo, pero es lo que tengo que decir, porque me vería mal diciendo otra cosa después de vivir toda una vida en la iglesia, pero no hay un convencimiento en el corazón. Otros dicen, pues yo digo que al cielo no, porque me he portado bien. Ayer yo hacía esta pregunta y escúchala bien. Yo le preguntaba a una persona creyente, yo le decía así, el día de mañana tú tienes que dar cuenta delante de Dios, porque todos daremos cuenta. Y Él nos hiciera solamente una sola pregunta, una sola, y te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar a mi reino, a mi cielo, a mi gloria, como tú le quieres llamar? ¿Por qué te debo dejar entrar? Y Él te dijera, tómate el tiempo que quieras, que al cabo tengo toda una eternidad para escuchar tu respuesta. Y yo le preguntaba a la persona, ¿usted qué le diría? Y antes de que yo le diga su respuesta en su mente, ¿tú qué le dirías a Dios si Él te hiciera esa pregunta? ¿Por qué debo dejarte entrar a mi gloria? ¿Qué le dirías? Piensa en tu mente. Porque Él nos escogió. ¿Por qué Él nos escogió? Porque por su sangre fuimos salvados. ¿Sabes qué me respondió esta persona? No lo critico, solo a veces es que no tenemos claro las cosas. Dice, yo le diría
que me tiene que dejar entrar o que yo puedo pasar porque he sido obediente. Muy bien. Muy bien, digo, entonces permítame leerle este texto. Y le leí un texto en Efesios que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Digo, si usted me está diciendo que fue por su obediencia, entonces su salvación recae en sus obras. Y entonces Dios nos pasa para atrás. Y digo, me retrato, tiene toda la razón. No es por mi evidencia, es por la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro, hermano, si tú vas a entrar a la gloria de Dios, no va a ser ni por tu obediencia, aunque la palabra nos pide que seamos obedientes. No va a ser por tus obras, aunque la palabra nos pide que tenemos que andar en buenas obras. Lo único que va a hacer que tú puedas entrar, hermano, es la suficiencia de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y que una vez que Él lo hizo, cuando digo consumado está, Él lo hizo y lo dijo, te lo entrego, te lo paso a ti. A través del Espíritu Santo dijo, esta es mi garantía, la vas a conservar siempre, porque allá te la van a pedir. Amén, hermano. Porque allá en gloria te la van a pedir y tú no puedes presentarte en gloria sin esta garantía, porque si tú no llegas con esta garantía, tú no vas a entrar. Amén, hermano. Entonces la respuesta correcta es, yo voy a entrar, Señor, no merezco entrar, te soy honesto, yo no merezco entrar, pero voy a entrar porque he depositado mi confianza en Jesucristo, el cual me regaló de su justicia, me cobijó de su santidad. Él pagó por mis pecados, Él borró, alejó de mí la condenación. Amén, hermano. Por eso nos estamos predicando el día de hoy. Ahora pues, ¿cuántas condenaciones hay sobre ti? Ninguna condenación hay sobre ti, hermano. Yo creo que este es el texto que más peso nos debe de quitar de nuestras vidas, que más impulso a brincar, a gozarnos, a vivir una vida piadosa, santa, regocijante debería de darnos. ¿Por qué? Porque Él hizo alejar de nosotros la condenación. ¿No es maravilloso? ¿No? Él hizo alejar de nosotros la condenación. Hermano, cuando Jesucristo estaba crucificado y dos ladrones estaban a sus lados, dice que en un principio los dos le injuriaban y le decían, pero después uno como que asintió la realidad de las cosas. Y cuando otro le seguía todavía burlando y le decía, sálvate y sálvanos, y si eres realmente quien tú dices que eres, baja de la cruz, y lo interrumpió el otro y le dice, ni aún temes tú a Dios, y le dice, estando en la misma condenación. Él entendió, hermano, que sin el personaje que está en medio de ellos estaban condenados. Él lo entendió. Y luego le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él comprendió que Él era el único que podía sacarlo de esa condenación. Quizás no de esa cruz donde Él también está clavado, pero sí de la condenación donde su vida se encontraba. Amén, hermano. Hermano, la condenación no es que vaya a venir a las personas ya están en esa condenación. ¿Por qué? Porque dice Juan, dice que esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y son malas. O sea, el hombre ha rechazado, amén, la salvación que el Señor ofrece. Por eso en los textos que leímos ahorita de Romanos, en el 5:17, que todavía no terminamos esa sección de Romanos, dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hay muchos, hermanos, que no reciben, que no la quieren esta gracia, que la desprecian. Hay muchos que dicen, no, a mí no me interesa eso. ¿Qué va a pasar con eso, hermano? La condenación estará entonces en su vida. Gloria a Dios, porque Dios te permitió la capacidad, Él es el que te la dio, para que tú abrieras los brazos y dijeras, yo sí la recibo. Yo recibo esa gracia maravillosa y también ese don de justicia. Yo lo recibo y lo quiero aplicado en mi vida. Gloria sea a Él, hermano. Amén. Sigo leyendo, verso 18. Dice, así que como por la transgresión de uno, ya vimos que vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, y también ya vimos
¿Quién? ¿Quién es ese uno? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hermano, ¿no te das cuenta que estar en Cristo Jesús es el mayor de los beneficios que tú puedes tener en esta vida? Puedes tener una bonita casa, puedes tener un bonito carro, puedes ser una persona de negocios exitosa, puedes tener muchos logros, pero no hay ninguna bendición que se compare al hecho de estar en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. ¿Estás en Cristo Jesús, hermano? Amén. Amén. A ver otra vez. ¿Estás en Cristo Jesús, hermano? Amén. Amén. Dale gloria a Dios por eso. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Te fijas, hermano? Fíjate que no nos pusimos de acuerdo mi esposa y yo, pero ella empezó con una alabanza que habla de ese precioso intercambio. Amén. Ese maravilloso intercambio. ¿Qué fue lo que se intercambió, mi amado hermano? Jesucristo tomó tu vida pecaminosa y con ello la condenación que tus actos y los míos merecían, Él los tomó hacia su persona y lo sufrió en la cruz. Amén. Pero fue un intercambio. ¿Qué te otorgó Él a cambio? Su justicia perfecta, su santidad perfecta, su redención completa. Amén. Su no condenación. Él recibió el pago que tú merecías para que tú y yo recibiéramos el pago que Él merecía. Eso es maravilloso. Amén. Eso es glorioso. Por eso el canto se llama glorioso intercambio. ¿Dónde se llevó a cabo? En esa cruz. Ahí se llevó a cabo. Por eso dice este último texto que leí, dice, así también por la obediencia de uno, ese uno es Jesucristo, dice, los muchos serán constituidos justos. A ver, hermano, levanten la mano, ¿cuántos justos hay aquí? Amén. Levanten la mano. Amén. ¿Por qué no la levantan todos mis amados hermanos? No hay un Cristo para ti y un Cristo para mí. Es el mismo Cristo para todos. Y fue el mismo sacrificio. Y si tú has creído en ese Cristo, y yo te pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Tú debes de decir, yo, y luego levantar la otra mano, y luego te pones arriba de la banca y decir, yo, ¿por qué? Porque no es por tus obras. ¿Cuántos justos hay aquí nuevamente por sus obras? ¿Cuántos? Ni uno solo. Eso es lo que el mundo no entiende. En los tiempos de Cristo, Cristo le habló una parábola, usted tiene que recordarla, aquella parábola en la cual hablaba de el publicano y digamos el que oraba, el judío que oraba en el templo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este. ¿De acuerdo? Como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis ofrendas, yo esto, yo lo otro, yo lo otro. Pero a mí me gusta mucho cómo comienza esa parábola, esa escritura, porque dice, a unos que confiaban en su propia justicia les digo esta parábola. O sea, hay todavía muchos hermanos que confían en su propia justicia. ¿Te acuerdas de aquel joven rico que él se le acercó y hasta le dobló la rodilla delante de él en señal de reconocimiento? ¿Te acuerdas su pregunta? No era una pregunta malintencionada, porque él quería saber cómo entrar al reino de los cielos, pero sí tenía ¿cómo te diré? Un pensamiento erróneo. Porque él dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué pensaba él? La vida eterna, yo la puedo lograr. Yo solamente necesito que tú me ubiques. ¿Cuál es el acto que yo debo hacer? ¿Estamos de acuerdo? Y muchos piensan de esta manera. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Por eso a veces a las personas le preguntas y dicen, pues yo creo que sí, porque yo no he sido tan malo, no robo, no mato, es más, ni siquiera me emborracho. Yo creo que sí. ¿Qué pasa en los funerales, hermano? Cuando muere la persona y todos los deudos están ahí, ¿qué dicen? Era tan bueno. ¿Verdad que sí? Puede haber una persona que tal vez haya muerto con una vida piadosa o una vida, digamos, moralmente buena, pero si no tiene a Cristo, hermano, está igual de perdido. Amén. ¿Qué pasó con Cornelio? Dice la escritura de Cornelio que era un buen hombre, ¿verdad que sí? Cornelio, el de Hechos capítulo 10.
Dice que él daba ofrendas. Dice que él oraba continuamente, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué le envió Dios el mensaje o el evangelio a través de Pedro? ¿Por qué? Porque sabía que aún así siendo buena persona, le faltaba algo. Le faltaba el evangelio de Dios. Entonces, hermano, las obras no nos van a salvar. Hermano, pregúnteme. Hermano, entonces, ¿hago a un lado las obras? ¿Dejo a un lado ya las obras? Al cabo ya sé que por obras no, y digo como yo quiera. No, vaya a Tito. ¿Sí saben que hay un libro que se llama Tito? Sí. A ver, ¿cuántos capítulos tiene? Uno. No, hermano, tiene uno. Tito tiene 3 capítulos. ¿Ven? Ese era otro Tito, ¿no? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 6 y 7. Escuchen esto, jóvenes, porque Tito era un joven. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes y preséntate tú en todo como ejemplo de qué, hermano? De buenas obras. Entonces, las buenas obras, hermano, ¿están dentro de la lista del cristiano? Sin duda. Pero después de haber sido salvado, no antes para ser salvado. ¿Estamos de acuerdo? Preséntate tú, dice, como ejemplo de buenas obras. Y luego bríncate unos versículos más al capítulo 3 y busca el versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Tú crees que era serio lo que Pablo está transmitiendo a Tito? No, muy serio, porque le dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios, hermano? Entonces nos habla también a nosotros, ¿verdad? Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué le parece, hermano? Las obras son parte de, o mejor dicho, las buenas obras son parte del día a día del desarrollo del cristiano. ¿Estamos de acuerdo? No podemos hacerlas a un lado. Las buenas obras están ahí. De hecho, dice la palabra que Dios las hizo para que anduviéramos en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos nosotros que ubicar, hermano, en una numeración. Tenemos del 1 al 9. Son muchos números, pero todos van en orden. Nunca va a ir el 2 antes que el 1. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, las obras son y forman parte de nuestra vida cristiana, pero nunca van a ir atrás de la salvación. Porque si yo quiero ponerlas atrás de la salvación y decir que por esas buenas obras yo me las gano, yo no voy a... Bueno, es que depende de dónde usted esté viendo la recta. Yo estoy viendo, yo digo atrás porque yo estoy viendo aquí la salvación y yo estoy viendo detrás las obras. Usted la está viendo a la vuelta. ¿Listo? Pero yo no puedo poner las obras antes, para que me entiendan. Antes de la salvación. Yo no puedo poner las obras antes de la salvación. Anteponer, amén. Yo no puedo anteponer. ¿Qué le parece? Porque se aprende. Yo no puedo anteponer las obras a la salvación que es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Claro, una vez que he sido salvado, de hecho Santiago dice que la fe sin obras está completamente muerta. Así que yo puedo decir que tengo fe y que he sido salvado, hermano, pero si mi conducta no ha cambiado ni un gramo, si mi vocabulario no ha cambiado ni un gramo, ¿puedo estar tan confiado de que esa fe que yo tengo realmente es una fe que salva? No, porque si yo no estoy viendo evidencias en mi vida de cambios que mi creencia, mi fe en Jesucristo me tiene que proporcionar. Es que, hermano, si tú chocas con un tren, si tú vas en un... ¿Qué carro tienes, hermano? Un Suru, un Bocho. El carro que tengas, si tú vas en tu carro y tú te le atraviesas a un tren que viene a 100 kilómetros por hora, dime si tú cuando pase el tren, tú vas a salir del carro así como si nada. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Choqué. ¿Tú vas a salir así como si nada? No, ese impacto tiene que tener una repercusión en el carro que tú vivas. De la misma manera, cuando Cristo llega a tu vida e impacta tu vida, tú no puedes salir de ese impacto con Cristo y decir, ¿qué pasó aquí? Aquí no ha pasado nada. No, hermano, cuando tú chocas con Cristo, tu vida tiene que ser afectada. Si tu vida no es afectada, para bien, obviamente, entonces tú no chocaste realmente con Cristo. Tú chocaste quizás con una religión, quizás tú chocaste con una costumbre, quizás tú chocaste
con un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, pero no con el verdadero Cristo, porque Cristo es suficiente y Cristo trae a tu vida un convencimiento de que las cosas tienen que ser diferentes. Ahí es donde las obras juegan un papel importante, porque te van a ir diciendo si tu fe realmente es la fe para salvación o solamente fe intelectual. ¿No? Hay fe intelectual, amados hermanos. Porque si yo les pregunto algo que un cristiano tiene que decir, usted me va a responder. Pero eso es porque ya sabemos qué es lo que un cristiano tiene que responder. ¿Amén? El culto pasado hablé de una predicación bien sencilla. La existencia de Dios, ¿se acuerdan? Si yo les pregunto a todos ustedes, hermano, ¿Dios existe? ¿Usted qué va a decir? Amén, porque sería algo ilógico, ¿no? Que estamos en este lugar y pensamos que Dios no existe. Entonces, hay algunas cosas que contestamos, hermano, nosotros por default, por decirlo así, pero tenemos nosotros que tener el convencimiento claro de las cosas. Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros volvemos, es donde nosotros comenzamos, hermano, y nosotros vemos que la palabra nos comparte que no hay ninguna condenación. ¿Cómo tú deberías caminar por la vida? ¿Has visto los pavos reales, hermano? ¿Cómo no? Con confianza. Con confianza. ¿Has visto los pavos reales? ¿Cómo caminan los pavos reales, hermano? ¿Usted los ha visto? ¿Por qué caminan así, mi hermano? Le voy a decir, porque saben lo que traen, ¿sí o no? El pavo real camina así porque sabe lo que trae, sabe de lo que Dios lo dotó. Hermano, tú sabes de lo que Dios te dotó. Tú sabes la salvación tan grande que Dios te dotó para que tú camines como un pavo real, no de manera presuntuosa, pero sí, como dice mi hermano Alberto, de manera segura, confiada, tranquilo, gozoso, deseoso de cuando llegue aquel momento. De tal manera, en paz, de tal manera que cuando alguien te pregunta o te pregunta en la calle, oye, ¿qué pasaría si tú mueres el día de hoy? Que tú le dijeras, si yo muero el día de hoy, sería el momento más glorioso porque yo sé a dónde voy a partir. ¿Cómo se quedaría la persona que te hizo esa pregunta? ¡Wow! Oye, a todos nosotros 99 que les he preguntado, todos dicen que no se quieren morir. Tú le dirías, no, yo tampoco me quiero morir. Pero tu pregunta es de, ¿cómo me sentiría yo? ¿Qué pensaría yo? Y yo estoy claro y convencido de que voy a la presencia de Dios. Y si Él te hiciera una segunda pregunta y te dijera, oye, ¿y por qué? ¿Por qué estás tan seguro? Tú le dirías, porque el sacrificio de Cristo es totalmente seguro. Oye, pero ¿a poco viviste ya sin ninguna tacha desde el día que conociste a Cristo? No, hasta el día de hoy, ahorita hace rato antes que me preguntaras, me equivoqué. Pero ¿sabes qué? El sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Sabes por qué hago esta predicación? No está bien. Ya se fue. Cuando yo bauticé el domingo pasado a Eric, a lo mejor usted no lo escuchó porque estábamos él y yo ahí, usted estaba alrededor. Yo le pregunté que si él en su corazón aceptaba y tenía el convencimiento de Jesucristo. Y le dije, como tu suficiente Salvador, suficiente. Amén, hermano. Y él me dijo, amén. Por eso le bauticé. Amén. Porque en tu vida Cristo tiene que ser suficiente. Amén. Él no necesita ayuda. Mira lo que dice Colosenses, ya para ir cerrando. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe. Eso es lo que te demanda la palabra. Hey, ten cuidado de que no seas objeto del engaño. ¿Por qué? Porque por fuera el enemigo, hermano, va a tratar de engañarte. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay personas, hermano, que tienen una argumentación increíble, pero errónea. Increíble argumentación, pero errónea. Amén. Gloria a Dios que la palabra dice que nosotros tenemos el Espíritu, dice el cual nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Así que ante la argumentación bien estructurada, el Espíritu dice, no, eso no es cierto, aunque Él lo esté hablando de una manera que parece que es cierto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto lo dice porque en el primer siglo muchos se levantaron en contra de la idea de la divinidad del Señor Jesucristo.
Y él dice que nadie nos engañe. En él, en Jesucristo, habita corporalmente. Y escucha lo que dice: toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios, que es algo mayúsculo, todo habita corporalmente en la persona de Jesucristo. No hay ni un gramo de la divinidad que no esté presente en la persona de Jesucristo. Amén. Y luego dice: y vosotros, escucha, y esto ya es de nosotros, y vosotros estáis completos en él. ¿Qué te falta en Cristo, hermano? ¿Obras? No te faltan obras. ¿Ley? ¿Qué te falta en Cristo? ¿Portarte bien? ¿Qué te falta en Cristo? ¿Más conocimiento? ¿Más aprendizaje? Bueno, la palabra nos llama a que lo haya en nuestras vidas, pero para la salvación, ¿qué te falta? Nada, porque este texto dice: y vosotros estáis completos en él. Hermano, Cristo es la suficiencia total. Así que cuando tú depositas tu confianza, tu mirada en Jesucristo, así puedan decirte los testigos de Jehová, así puedan decirte cualquier otro grupo: no, es que Cristo es más abajo. Tú puedes estar completamente convencido de que en Cristo, como dice este versículo, vosotros estáis completos en él. ¿Amén, hermano? Tú estás completo o completa en Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que, hermano, si tú estás en Cristo, estás completo. Si tú estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Si tú estás en Cristo, tú andas conforme al Espíritu, ya no andas conforme a la carne, aunque a veces tu vida de destello, como si vivieras en la carne. Pero tú en Cristo, hermano, estás completo y Él es suficiente para tu vida. ¿Cuántos, hermanos, saben esto ahora? ¿Cuántos al escuchar la palabra dicen un amén interior? Gracias, Señor, porque en ti estoy completo. Amén. ¿Sabes qué es lo único que resta? ¿Sabes qué es lo único con lo que me quedo? Lo único que falta, que si tú ya estás convencido de esto, vivas así. Tú no puedes ser un cristiano entristecido, no puedes ser un cristiano confundido, no puedes ser un cristiano titubeante cuando dices que ya te quedó claro que Cristo es suficiente para ti. Ahora lo único que resta es: vive una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios hoy te ha mostrado. Amén, hermano. Así que, hermano, es tiempo de levantar su cabeza. ¿Sí has pecado? Sí, yo también he pecado. Pero es tiempo de levantar nuestra cabeza, dice Hebreos, porque está ahora más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que, hermano, ¿tienes o observas en tu vida cosas que no son agradables delante de Dios? Yo también. En la mía. Yo también. Pero esas cosas, hermano, no me van a detener para yo seguir caminando hacia Dios.